En una calle polvorienta de un barrio común, vivía Elías, un niño de 9 años, con ojos grandes y preguntas aún más grandes. Su mundo era una mezcla de silencios, ruidos secos y miradas tensas. En casa no se hablaba mucho, y cuando se hablaba, el volumen solía subir rápido. Su padre era un hombre de manos firmes, espalda encorvada por los años de trabajo y un ceño que parecía permanente. No era malo, no golpeaba, no maldecía, pero se enojaba mucho, por todo, y eso confundía profundamente a Elías. Elías no comprendía por qué su papá se enojaba cuando dejaba una puerta abierta, cuando no encontraba el control remoto, o si derramaba un poco de agua al servir. No comprendía por qué, si él intentaba hacerlo todo bien, igual recibía un grito, una queja, una orden seca. No era rebeldía lo que sentía, era una tristeza espesa que no sabía cómo expresar. Y cada vez que su padre fruncía el ceño, algo en él se encogía. Comenzó a preguntarse si acaso él era el problema, si era demasiado torpe, demasiado lento, demasiado niño para merecer la calma. A veces en las noches se tapaba con la sábana aunque no hiciera frío. No por miedo al monstruo debajo de la cama, sino por ese monstruo que gritaba en la cocina. Quería entender. Quería saber por qué su papá se enojaba tanto, pero nadie se lo explicaba. Su madre solo decía, «Está cansado», como si el cansancio justificara la dureza, como si ser niño significara que no tenía derecho a sentirse herido. Elías aprendió a caminar en puntillas, a leer los gestos de su padre desde la puerta, a detectar el mal humor antes que la luz del sol. Si su papá llegaba y no saludaba, Elías ya sabía que debía esconderse en su cuarto. Si lo miraba de reojo sin decir nada, era mejor no preguntar. Con el tiempo, su silencio se volvió su escudo. Un día, con 12 años, Elías llegó más temprano de la escuela. Entró despacio, como siempre, y escuchó algo que lo dejó congelado, sollozos, viniendo de la cocina. Se asomó apenas y vio a su padre sentado, con los codos sobre la mesa y las manos tapándose la cara. Estaba llorando. No era un llanto escandaloso, pero tampoco era débil. Era un llanto contenido, de alguien que ya no puede más. Elías no dijo nada. No entró, no lo interrumpió. Solo se quedó ahí, en silencio, viendo cómo el hombre que parecía de piedra se rompía cuando nadie lo veía. Y algo dentro de él también se rompió. No de tristeza, sino de confusión. ¿Por qué lloraba ese hombre que parecía no sentir nada? ¿Qué había detrás de tanto enojo? Pasaron los años. Elías creció. Se convirtió en adolescente, luego en adulto, y con los años comenzó a notar cosas en sí mismo. Se enfadaba con facilidad, se irritaba si alguien no lo entendía a la primera, se molestaba si el tráfico no fluía o si las cosas no salían como esperaba. Un día se sorprendió gritando, otro tirando una puerta, y ahí se asustó. No por lo que hizo, sino por a quién se parecía. Era su padre. En sus gestos, en sus reacciones, en su tono seco, y en ese reflejo que no quería aceptar, empezó a buscar respuestas. No en libros ni en terapia todavía, sino en su memoria. Recordó entonces las veces que su padre llegaba tarde y cansado, pero nunca se quejaba de sí mismo. Recordó las manos agrietadas, las uñas sucias de mecánico, los ojos que a veces miraban sin ver. Y entonces empezó a entender. Su padre no estaba enojado con él, su padre estaba roto. Roto por una vida dura, por una infancia sin abrazos, por un trabajo que lo exprimía, por una sociedad que le enseñó que llorar era debilidad y que expresar amor era ridículo. Elías comprendió que su padre nunca aprendió a hablar desde el corazón, solo desde la obligación, que su enojo no era hacia él, sino hacia una vida que no le dio opción, que sus gritos eran la forma en que el dolor se filtraba por las grietas que nunca quiso mirar. Y con esa comprensión no llegó el perdón inmediato, llegó primero el silencio, luego la distancia emocional y después, un día, el deseo de romper el ciclo. Cuando Elías tuvo a su primer hijo, el pasado volvió como un eco.
Un día, cansado, lo escuchó decir con tono seco, «¿Cuántas veces tengo que decirte que no hagas eso?» Y su hijo, pequeño, lo miró con esos ojos que él conocía bien, los suyos, ojos que no entendían el enojo, y se quebró por dentro. Esa noche no durmió, no por remordimiento, sino por decisión de no repetir, de no permitir que ese enojo sin nombre siguiera viviendo a través de él. Al día siguiente se sentó con su hijo y le dijo, «Lo siento, papá a veces se enoja por cosas que ni él entiende, pero eso no es tu culpa, y quiero aprender a hacerlo mejor, contigo». Su hijo lo abrazó, como si ese «lo siento» fuera más importante que cualquier castigo. Y en ese gesto, Elías sintió que estaba sanando algo que no empezó con él, pero que sí podía terminar con él. Pasaron los años, y un día Elías decidió visitar a su padre. Llevaba tiempo sin verlo. Esta vez no lo hizo por compromiso, lo hizo porque ya no buscaba entenderlo para justificarlo, sino para liberarse. Hablaron poco, como siempre, pero bastó con una frase. Elías le dijo, «Yo sé que hiciste lo que pudiste, solo quería decirte eso». Su padre no respondió, pero lo miró, y por primera vez en décadas, esa mirada no tenía dureza. Tenía algo más parecido al cansancio y al alivio. Cuando Elías se fue de esa casa, no sintió que había perdonado, sintió que había entendido, y con eso bastaba, porque a veces el enojo no es más que una herida que nadie supo nombrar, porque a veces lo que parece odio no es más que dolor, y porque los niños, tarde o temprano, se convierten en adultos que eligen seguir gritando o aprender a hablar. Elías eligió hablar, y en ese gesto sencillo rompió una cadena que había durado generaciones. A veces heredamos heridas que no pedimos. A veces vivimos años cargando emociones que ni siquiera eran nuestras. Pero también podemos decidir sanar, podemos hablar, abrazar, escuchar, porque cuando alguien rompe el silencio, comienza la verdadera transformación. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido? Déjame en los comentarios una palabra que defina lo que esta historia te hizo sentir.